Bienvenidos a su espacio educativo hondurasensusmanos.com. Conozca a Honduras como su propia mano. El día de hoy desarrollaremos la tercera parte de los presidentes del siglo XIX que han tenido una trayectoria a lo largo de la historia de Honduras. Conocer a Honduras es tener la historia, la geografía, la cultura al alcance de nosotros para poder entender y comprender cómo se han desarrollado las políticas en nuestro país. Vamos a dar inicio sin olvidar cuál es el objetivo de nuestra clase, que siempre será analizar la trayectoria de los presidentes del siglo XIX que aportaron a la historia de Honduras según el proceso de gobernación que tuvieron. Esta historia que se ha desarrollado a lo largo de los años con cada uno de los presidentes que ha tenido nuestro país. Vamos a iniciar con uno de los presidentes que se agregan a nuestra lista de personajes que han dado una trayectoria o una historia a nuestro país. Recuerde, conozca a Honduras como su propia mano. Vamos a conocer a Juan Antonio Medina, que nació en la Villa de Santa Rosa un 9 de marzo de 1833. Sus padres fueron Joaquín Medina y Sabina Orellana. Su familia se traslada al pueblo de Suchitoto en la República del Salvador e inicia sus estudios de jurisprudencia en la Universidad del Salvador en 1853. Para el año de 1863 se trasladan a Honduras y participa él en la defensa de Santa Rosa de Copar en agosto de 1863, incorporándose así a las órdenes del general José Trinidad Cabañas, quien defendió la capital salvadoreña en 1863, nombrando a la administración de José María Medina gobernador militar de Tegucigalpa, enviado en los años de 1864 a 1865 como jefe expedicionario para la pacificación de Olancho. En 1868 dirige las fuerzas del gobierno contra la facción olanchana encabezada por Cepario Romero, alias Chinchonero. Por sus méritos en la pacificación de Olancho le fue conferido la presidencia de la República a José María Medina, una condecoración consistente en una medalla de oro. Juan Antonio Medina se considera presidente provisional del 16 de julio de 1872, abogado militar y político hondureño, presidente en el año de 1872 mediante un golpe de Estado que se dio con la historia que hemos contado, que fue por el encabezado Cepario Romero, quien dio sus méritos a la pacificación del mismo Olancho. Podemos mencionar un poco más sobre Juan Antonio Medina, quien, apodado El Rayo, nació un 9 de marzo de 1833 en la villa de los Llanos de Santa Rosa, hoy ciudad conocida como Santa Rosa de Copán. Falleció en la localidad de Chinandega, en Nicaragua, en 1885. Vamos a mencionar que también, a raíz de su traslado, él estudió en la Universidad de San Carlos de Borromeo en Guatemala, así también como en la jurisprudencia de la Universidad del Salvador. Y fue magistrado de la Corte en Guatemala en el año que lo vio crecer El Salvador y se titula como un reconocido por la Universidad en El Salvador. Laboró en la abogacía en aquel estado tiempo después de que se le despertaría el interés por la milicia y se enlistaría en el ejército, donde ascendió el rango fácilmente debido a su astucia y liderazgo, que luchó junto al general Gerardo Barrios, que en el ejército de El Salvador. El mismo Barrios, en 1862, lo nombra comandante del batallón de Cuscatlán Medina Orellana. Para ese entonces contaba con el rango de teniente coronel. Vamos a continuar con otro personaje, y en este caso es José Santiago Bueso. José Santiago Bueso Soto, abogado político de inclinación liberal, fue un presidente provisional de Honduras entre el 18 de octubre de 1855 al 8 de noviembre de 1855. José Santiago Bueso Soto, en 1783, en Comayagua, Honduras, fallece en la ciudad natal a un 6 de mayo de 1857. Sus padres fueron Pedro Regalado Bueso e Isabel María de Soto.
hermano también político hondureño Mónico Bueso Soto. Su esposa fue Soberana Aberguizú. Santiago Bueso Soto, en fecha 28 de septiembre de 1821, estampó su firma en el acta de adhesión al Ayuntamiento de Tegucigalpa a favor de la independencia de Centroamérica. Este mismo, siendo diputado por Olancho, firmó en la primera Constitución del Estado de Honduras en 1825, el 7 de octubre de 1838 en la Segunda Asamblea Legislativa. También se corona como diputado del departamento de Olancho en la sesión para reformar la Constitución de 1825. En 1844 fue abogado defensor del general Joaquín Rivera en el juicio que se le incoase. El cargo que ocupó fue como presidente de la Asamblea Nacional en los años de 1827 a 1828. En 1842 se le delega el suplente por Honduras en la Convención de Chinandega en Nicaragua. En 1847 y 1852 fue magistrado propietario de la Corte Superior de Justicia, sección de Comayagua. En 1853 a 1855 fue vicepresidente del Estado de Honduras. En 1856 a 1857 como consejero del Estado y en 1853 se corona como el presidente del Estado de Honduras con el general José Trinidad Cabaña, confiando en la presidencia de su vicepresidente Santiago Bueso Soto. Por esto se declina la designación y es otorgado al general José Francisco Gómez Argüelles. Cabañas sale de sus tropas hacia el occidente de Honduras a enfrentarse con la invasión en Guatemala, liderado por el general Rafael Carrera. Como hemos mencionado en nuestras historias, las batallas que ha tenido Francisco Morazán, José Trinidad Cabañas, son también parte de algunos de los presidentes, es parte de la historia de nuestros presidentes del siglo XIX, como también participó José Santiago Bueso. En la historia de nuestros presidentes también se destaca José María Zelaya, quien fue diputado presidente desde 1873 de la Asamblea Legislativa, al ser electo como presidente el general Ponciano Leiva, de quien ya hablamos anteriormente en una de nuestras partes de los presidentes. El 2 de febrero de 1875 al 8 de junio de 1876 es nombrado diputado designado para sustituir al presidente de los casos de ausencia e incapacidad. El licenciado José María Zelaya fue presidente de la Asamblea Legislativa de Honduras en 1873 y en 1874 fue secretario hasta los años de 1876. Fue presidente por depósito el 13 de enero de 1876 al 3 de febrero de 1876. Nació en Juticalpa, Olancho, en 1799 y falleció en 1881. Es licenciado, empresario y político hondureño, presidente de la Asamblea Nacional Legislativa en el año de 1874, como se menciona en nuestra historia. Fue presidente provisional en 1876 en ausencia del general Ponciano Leiva. José María Leiva es nombrado como presidente provisional por el presidente Leiva, quien decide nombrarlo así para que él pueda decidir e ir buscando cómo combatir a Medina, ya que según los informes que se tienen, se habían alcanzado las cercanías hasta la ciudad de Guatemala y allí fue donde se enfrentaron. Medina se retiró y Leiva Madrid se reorganizó en Lloro, donde el 13 de enero de 1876 Zelaya Ayes le traspasa la administración al presidente José María Zelaya de ese entonces. Nuestro siguiente presidente es conocido como José María Medina, que fue impuesto por las armas guatemaltecas y por designarios del dictador Rafael Carrera. Con su batallón de granaderos estaba en pie de guerra el general José María Medina. Se hizo presidente en Comayagua y asumió de hecho que la presidencia y lo sometieron a los asesinos del general Guardiola a un consejo de guerra, condenándolos así a morir fusilados por la espada.
El vicepresidente Victoriano Castellanos se hallaba enfermo en El Salvador, pero regresa a Honduras e instaló su gobierno en Santa Rosa de Copán. José María Medina Castellón, apodados Medinón, nace un 19 de marzo de 1826 en Santa Rosa de Copán y falleció un 23 de enero de 1876. Fue político militar hondureño con el grado de capitán general que llegó a ser el primer presidente de Honduras como republicano y ejerció ese puesto en 7 ocasiones. Por eso también fue nombrado como presidente de facto, 7 meses y por 25 días. Pero también ejerció su presidencia desde el 20 de junio de 1863 al 15 de febrero de 1864. Al ser presidente 7 veces de nuestro país, uno se le atribuye por la presidencia de la primera provincia, o sea, como presidente provisional. También fue presidente en la segunda por de facto. Su tercer presidencia fue como constitucional, presidente de la cuarta provisional, presidente de una quinta constitucional, presidente de una sexta como constitucional de la tercer periodo y presidente de la séptima como provisional. También así podemos mencionar que tuvo la batalla de León en Nicaragua contra William Walker, que después vamos a mencionar quién fue William Walker para la historia también de nuestro país. Derrocamiento del presidente en aquel entonces, el general José Trinidad Cabañas, en el año de 1855, participó en la batalla de Ciguatepeque de 1855, en la batalla de Nicaragua contra William Walker, la batalla y asedió a Comayagua en 1863, estuvo en la guerra de Olancho entre el año de 1864 y 1865, en donde tuvo un levantamiento contra Barahona, Zavala y Antunes. En la guerra de Olancho, también del año de 1868, la batalla de Huascorán y Nacaome contra el general Domingo Vázquez y en la guerra de Honduras contra El Salvador y Guatemala en el año de 1876. Es el único presidente que ha tenido 7 presidencias en el país o en nuestra república en aquel entonces. Nuestro siguiente presidente, que también ha tenido historia en el país, fue José María Guerrero. Ejerció eh, José María Guerrero la presidencia interina después de la derrota de los ejércitos combinados de Nicaragua y Honduras en la batalla del Espíritu Santo, quien se celebró en El Salvador a través de un tratado de paz. Recordar que en esta batalla luchó el general José Trinidad Cabañas. Recibe la titularidad del Ejecutivo hondureño en medio del caos. El avance de las fuerzas unionistas sobre Honduras se crea una situación con carácter de emergencia. Fue presidente interino de 3 meses y 23 días, del 27 de abril de 1839 al 20 de agosto de 1839. Nace en León en 1797 y muere en Nicaragua en 1853. Abogado y político centroamericano de inclinación conservadora republicana. Ejerció como presidente provisional del Estado de Honduras en el año de 1839 en 27 de abril hasta el 10 de agosto de 1839. En un consejo de ministros también fue supremo director del Estado de Nicaragua desde el 6 de abril de 1847 hasta el 1 de enero de 1849. Mencionaremos que también tuvo cargos en el año de 1847 y 1849 como el supremo director del Estado de Nicaragua. En 1839 fue un miembro del Consejo de Ministros de ese mismo año. Fue ministro en el gabinete del presidente interino Juan Francisco de Molina. Fue ministro del gabinete también de José Lindo Matute, de quien vamos a conocer un poco también más adelante. Nuestro siguiente presidente es conocido como José María Bustillo. El jefe de Estado, don Joaquín Rivera, lo encargó en forma provisional a la jefatura del Estado en el periodo del 10 de septiembre de 1 de octubre de 1835, por cuanto el vicejefe de Estado, el general Francisco Ferrera, no gozaba de su
de su confianza y luego de los sucesos derivados de la captura de los patriotas salvadoreños en San Bernardo, Manasihue, en enero de 1838. José María Bustillo es conocido como el presidente interino de 7 días, de 20 de agosto de 1839 al 27 de agosto de 1839. Se puede decir que José María Bustillo fue un militar político de inclinación conservadora y fue el jefe de Estado provisional de Honduras entre los años mencionados. Y también se proclamó como presidente provisional de Honduras el 20 al 27 del año 1839. En 1835, como fue provisorio de Honduras, lo es nombrado por un periodo corto. Cabe mencionar que en la jefatura de Estado provisoria, siendo del Estado de Honduras, el general Joaquín Rivera, por motivos de salud, designa a José María Bustillo como su predecesor en la calidad de representante del pueblo y consejero para que ejerza funciones del jefe de Estado provisional, por cuanto Rivera se ausentaría en ese periodo entre el 10 de septiembre y el 1 de octubre de 1835. Debido a que el teniente general Francisco Ferrera no gozaba de su confianza plena, por motivo de la sucesión ocurrió en Manasihue en enero de 1834, cuando fueron capturados los soldados salvadoreños en la localidad de San Bernardino. En su presidencia provisional, José María Medina abandona la administración del Estado debido a la derrota de los ejércitos de Nicaragua y de Honduras en aquel entonces. El Salvador, el 5 de abril de 1839, los ejércitos salvadoreños mandan al general unionista, más conocido por nosotros como Francisco Morazán, quien no tenía vacilación en Molina y dejó el poder a su consejo Felipe Neri Medina Valdares Córdoba, quien 2 días después lo entregaría a Juan José Alvarado un 15 de abril y a los 12 días le depositó a José María Guerrero, por cuanto Honduras se encontraba acefalado hasta que la Asamblea Legislativa, al no convocar para elecciones el 9 de agosto, designara a José María Bustillo como el que ejercía el ministro de Guerra y el vicepresidente Mariano Garrido, quien aceptarían y asumirían el cargo en la presidencia como interino por unos cuantos días. Continuando con nuestros presidentes, conoceremos a José Lino Matute. Asumió la presidencia interinamente, siendo consejero, dejó el poder por enfermedad. Recibe la titularidad de la jefatura del Estado por la persona del Consejo José María Martínez, quien, argumentando razones de enfermedad, se retira del cargo. La Asamblea Constituyente, reunida en Comayagua desde el 10 de octubre de 1838, ratifica sancionando la Segunda Constitución, un 11 de enero de 1839, en la que Honduras es un Estado libre, soberano e independiente del antiguo gobierno federal y de todo otro gobierno o potencia extranjera. Por decreto, el 12 de noviembre de 1838, José Lino Matute coloca su firma en el ejecútese. Fue presidente interino por 1 mes y 27 días, el 12 de noviembre de 1838 al 9 de enero de 1839. Nació en Juticalpa en 1780 y fallece el 25 de julio de 1854. Fue un militar y político hondureño de inclinación conservadora. Fue consejero encargado de Honduras entre el 12 de noviembre de 1838 al 9 de enero de 1839. Vamos a mencionar que Lino Matute sustituye provisionalmente al poder del consejero José María Martínez, de quien ya hablamos, según el decreto preparado para Martínez Salinas, en el cual el país se declara un estado independiente de Honduras y se separa absolutamente de las Provincias Unidas del Centro de América. Por cuanto Matute no convoca a la Asamblea para las elecciones un 9 de enero de 1839, presentando su renuncia, siendo así sustituido por el consejero de gobierno Juan Francisco Molina, y 2 días después de su publicación, la Constitución del Estado de Honduras en 1839, en la cual se sustituye el título de Jefe de Estado de Honduras
por el de la presidencia de Honduras. Continuamos con el siguiente presidente y vamos a conocer a Inocente Rodríguez, que el 2 de febrero de 1870 asume un nuevo mandato presidencial el capitán general José María Medina y nombra como diputado designado a Inocente Rodríguez y Crescencio Gómez. Las relaciones entre Honduras y El Salvador se deterioraron a consecuencia del apoyo brindado al general Florencio Satruch, comandante de armas de San Miguel, por el presidente Francisco Dueñas, con el objetivo de asumir personalmente la defensa del país y desarrollar las campañas militares contra esa república. El diputado designado Inocente Rodríguez ejerce la presidencia, tomando posesión como presidente por depósito a partir del 17 de marzo al 17 de mayo de 1971. Inocencio Rodríguez nació en 1845 en Santa Bárbara, Honduras. Abogado y político, presidente por depósito de Honduras en el año de 1871. Presidente por depósito también hasta el año de 1871. Nuestro siguiente presidente es conocido como José Francisco Zelaya y Ayes. Durante su interinato, el general Francisco Ferrara volvió a invadir El Salvador desde Nicaragua. El general Morazán lo batió y lo derrotó totalmente en la batalla de San Pedro Perulapén el 25 de septiembre de 1839, saliendo herido el general Ferrera. El general Cabaña fue derrotado en el llano del Protero en 1840 y se retiró al Salvador. Fue nombrado así Francisco Zelaya Ayes como presidente interino 1 año y 3 meses con 9 días, 22 de septiembre de 1839 al 31 de diciembre de 1840. Francisco Zelaya Ayes fue un militar con el grado general de división y político hondureño. Fue elegido por el Congreso de Honduras como el primer presidente provisional que gobernó desde el 21 de septiembre de 1839 al 1 de enero de 1841. Posteriormente fue también diputado presidente de la Asamblea Constituyente que promulgó la Constitución en 1848. Para continuar con los presidentes del siglo XIX, debemos entender también que en la Constitución de la República se le llama presidente el jefe de Estado constitucionalmente, aquel que es el jefe de Estado de Gobierno de Honduras, que también ejerce la función como comandante general de las Fuerzas Armadas de Honduras. Es el más alto cargo político que se le da en el país por influencia y reconocimiento. Y el actual presidente de nuestro país, que hablaremos más adelante de él, es presidente constitucional de Honduras. Cuando mencionamos el presidente provisional, es aquella persona en que se deposita de forma transitoria el ejercicio del supremo poder ejecutivo de la Unión cuando falta un titular. Al no estar un presidente, el que lo sucede o el que le sigue en la dirección es al que se le conoce como presidente provisional. Para reconocer a un presidente de forma interina, es el que se nombra o es nombrado por el propio Congreso de la Unión de faltas absolutas ocurrida en 2 primeros años al periodo respectivo, mientras que se elige a otra persona para que sea el presidente constitucional en un periodo de gobierno establecido menor al que se dicta según el Congreso Nacional. Y por último, para poder conocer un poco más sobre un presidente por depósito, es la persona que es designada por un jefe, que se encargaron de la jefatura mientras el jefe de Estado no podía cumplir con sus funciones, esto ya sea de salud, por algún distinto acción o una distinta acción o función que no se podía cumplir en ese momento. Por eso es reconocido como presidente por depósito. Y cuando se conoce a un presidente de facto es cuando se toma el poder por las Fuerzas Armadas de Honduras. Les quiero agradecer en esta ocasión el haber estado con nosotros compartiendo. Recuerde que su espacio educativo es hondurasensusmanos.com. Conozca a Honduras como su propia mano. Hasta una nueva clase, nos veremos pronto.